nuestra selección mañana en el Mundial Rusia 2018. Dejamos el fútbol por un momento y están con nosotros dos invitados que se habían comprometido a debatir en este set sobre un tema en particular, pero bueno, voy a aprovechar para tocar algunos otros. Están con nosotros aquí a mi derecha Gino Costa, congresista no agrupado. Gracias, Gino, por estar aquí. Muchísimas gracias, María. Y también el congresista Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular. Bienvenido. Maila, gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, hemos establecido una dinámica, sí. una dinámica de debate. Yo creo que va a funcionar y va a funcionar bien. Bien. Vamos a proponer el tema. Ustedes van a tener 2 minutos cada uno para intervenir y 1 minuto para derecho a réplica. ¿De acuerdo? ¿Estamos Perfecto, bien? perfecto. Correcto. Entonces, empezamos. El primer tema que habíamos abordado, porque hay que poner en contexto a los televidentes, hace 2 días sucedió esto que ustedes supieron, se aprobó finalmente que la Superintendencia de Banca y Seguros regulara, fiscalizara, supervisara a las cooperativas de ahorro y crédito. Durante mucho tiempo estas cooperativas permanecieron prácticamente en un limbo y se prestó el sistema, se comenzó a pervertir y se prestó para que mucho dinero ilegal, producto del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería ilegal, finalmente se lavara, se licuara a través de estas cooperativas. Y bueno, se aprobó finalmente esta ley que aprueba la supervisión, pero el trabajo fue arduo, la espera fue larga. Y el día de la aprobación, el congresista Miguel Torres estuvo aquí y le enrostró al congresista Gino Costa que él no sabía nada del tema de las cooperativas. Ustedes saben que aquí hubo un enfrentamiento, ciertamente, entre el fujimorismo y el resto de bancadas, porque se atribuía al fujimorismo la demora, que habían intereses creados detrás del partido, habían algunos intereses partidarios por los cuales la bancada naranja simplemente no le daba luz verde a una ley que, valgan verdades, es sumamente necesaria para combatir la corrupción en el país. Entonces, en atención a lo que dijo Miguel Torres, me gustaría poder empezar con el congresista Costa. Empezamos. Congresista Costa tiene 2 minutos para responder si usted sabe o no sabe y no estaba autorizado para acusar al fujimorismo de entorpecimiento en la aprobación de la ley. Gracias. Gracias, Mávila. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Mávila, yo lo que sí sé es que el lavado de activos es un problema serio en el país y alimenta el crimen organizado y la violencia. Y que el tema de las cooperativas tenía que ser resuelto. Y tal es así que yo fui responsable de preparar el plan de gobierno de seguridad y justicia de Peruanos por el Cambio. Incorporé esto como una de las prioridades, junto con fortalecer la UIF. Y cuando esto quedó en manos de la superintendencia, que se sentó a negociar el año 2016 con la FENAPREC, yo quedé tranquilo porque estaba en las mejores manos el proyecto. Y como resultado de esa negociación, hace un año tuvimos un proyecto que fue aprobado en la Comisión de Economía y que subió al Pleno. Ahí lo pudimos aprobar. Y pudimos, digamos, habernos ahorrado un año que hemos perdido en realidad. Yo creo que finalmente se ha aprobado un año después y se ha aprobado porque la sociedad peruana ha exigido al Congreso que se apruebe, porque era un escándalo lo que estaba ocurriendo. Y teníamos a los organismos internacionales aquí en el Perú dando cuenta de la irresponsabilidad del gobierno peruano frente a un asunto tan importante en el tema del lavado de activos. ¿Y a qué atribuiría usted esa negativa del fujimorismo? Mira, lo que ha habido acá es, sobre todo por parte, esa es la opinión que yo tengo de Miguel y de Úrsula Letona, un intento por dilatar y por postergar la aprobación de la ley. Y eso es lo que yo he criticado y he hecho público. Y eso ha sido calificado por ellos como agravios e insultos de mi parte, como si hubiera sido mi única contribución al tema. Yo le pediría a Miguel, con todo respeto, que me dé un solo ejemplo de agravios o insultos. Correcto. Yo creo que lo que ha habido, no entiendo cuáles son las razones que los han llevado a eso, pero ciertamente le ha hecho daño al Perú porque estamos en un proceso de acceso a la OCDE, que es el club, digamos, de países más avanzados en términos económicos y en términos políticos. Son países democráticos y países muy ricos y prósperos. Y queremos ser parte de ellos precisamente para que eso nos ayude a impulsar nuestro propio desarrollo aquí. Correcto. Y señales como estas son pésimas. Y por eso yo he levantado la voz y he dicho, no le hagamos el juego a quienes quieren hacerle daño al Perú. Correcto. Ha cumplido su tiempo, señor Miguel Torres, para que usted responda sobre lo que ha dicho Gino Costa. Bueno, primero, muchísimas gracias por la sinceridad del congresista Costa de no decir que es un especialista en cooperativas, sino que es un especialista en temas de lavado de activos.
vamos bien en ese sentido. Lo segundo que le precisaría Mávila, y lo hice hace unos días contigo acá, es que el tema creo que nos estamos confundiendo. O sea, no apareció hace 3 semanas cuando veía que congresistas como el congresista Gino Costa estaba interesado en este tema, porque había venido una organización internacional y todo, que me parece válido, pero el tema apareció muchísimo antes. Y no fue por casualidad, sino que este Congreso, en la Comisión de Producción MIPES y Cooperativas, formó un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que tuvo como resultado recomendaciones como la que tú pudiste leer en su oportunidad, que era supervisión de las cooperativas a través de la SBS. Sería bueno también que sepa que el tema no empezó hace año y medio, sino que empezó hace 14 años. Y que en 14 años, cuando Fuerza Popular no era mayoría, cuando Fuerza Popular no tenía la mesa directiva, ¿cuál fue el resultado? Nada. 0. Nosotros teníamos una mayoría y pudimos formar este grupo de trabajo. Logramos un dictamen favorable. Sí, un dictamen que tenía que pasar por la Comisión de Producción MIPES y Cooperativas, porque era lo más natural. Y que, por cierto, valgan curiosidades y me encantaría preguntar, ¿dónde estuvieron los congresistas de PPK, que en ese momento era parte del congresista Gino Costa, cuando debatíamos y votamos el dictamen en la Comisión de Producción? Porque ese dictamen fue votado por unanimidad, pero solamente con los miembros de Fuerza Popular. Me pide que haga recuerdo de que la SBS y FENACREP se sentaron, sí. ¿Y saben por qué se sentaron? Porque nosotros lo convocamos, esa mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo, que se pudo hacer en la Comisión de Cooperativas, esa es la que los convocó. Me dice que hubo un año perdido. Yo creo que no hubo un año perdido. Hemos ganado muchísimo. Correcto. Porque ¿saben qué? Tener una norma por unanimidad es un mensaje increíble. Es un mensaje sumamente fuerte. Un tema, me ha pedido un ejemplo de este agravio. Sí, ya está. Señorita Costa, yo verdaderamente que si es que usted dice o pone un tuit como este, sí al lavado, fina cortesía de Fuerza Popular, a mí sí me agravia. Si es que usted pone, una vez más, en el último minuto, Úrsula Letona destruye un acuerdo para aprobar ley de supervisión de cooperativas, yo sí siento agravio hacia la congresista Letona. Tiempo cumplido. ¿Un tuit más? ¿Un tuit más? Deudas de congresistas de Fuerza Popular explicarían su resistencia para aprobar la ley de supervisión de SBS. Correcto. Vamos a la Gino Costa, réplica de sí me siento afectado. La información que yo tengo es que la SBS busca a la FENACREP. Y se inicia un diálogo de 6 meses y se traduce eso en un proyecto de ley, abril del 2017, que entra a la Comisión de Economía, se aprueba un mes después, se demora 3 meses en llegar al Pleno y cuando se va a votar va a la Comisión de Producción. Miguel, que ha sido abogado de cooperativas toda la vida, pertenece a un estudio que es el estudio líder, ¿no es cierto?, en asesorar cooperativas. Se involucra, a pesar del conflicto de interés, se involucra, participa, vota a favor del dictamen en economía y después en producción preside un grupo de trabajo donde revisa todo el trabajo hecho él. Y si sale un dictamen nuevamente en esa comisión de producción es porque había la amenaza que en el pedido de facultades que hace Mecha Arauz se incorporara la ley de cooperativas. De hecho, estaba incorporado. Y es eso lo que los obliga, ¿no es cierto?, a hacer un segundo dictamen favorable. Pero se aprueba en diciembre y queda durmiendo el sueño de los sustos 6 meses, hasta que llega la comisión de Gafilat, que había 10 años antes recomendado que nosotros legisláramos sobre esto. Y ahí es donde yo me involucro, porque hasta entonces esto había estado en las manos expertas de la SBS y la FENACREP, que es la federación que representa a todas las cooperativas de ahorro y crédito, que está a favor de la ley, a pesar de las objeciones de Miguel y de Úrsula. Entonces, en ese momento lo que nosotros hacemos es poner presión a través de los medios de comunicación para dar a entender lo que está en juego. Miguel dice que eso es un agravio y un insulto, a mí no me parece. Yo estoy diciendo lo que yo pienso y la verdad. ¿Qué pasó? En la primera oportunidad llegamos al Pleno, por primera vez en 14 años, y Úrsula Letona presenta 6 observaciones. Es la última en hablar después de una discusión de casi 4 horas. Cuando ya no se podía atender a sus observaciones, pide la palabra y dice, yo tengo estas observaciones, con lo cual se postergó una vez más la aprobación de la ley. La segunda vez ocurre algo parecido. Es la última en hablar Úrsula Letona y pide algo que ya no era posible en ese momento
atender. Y gracias a la presión, insisto, ciudadana, de los medios de comunicación, de gente como tú, que has puesto contra la pared, digamos, han puesto la opinión pública, la sociedad peruana contra la pared al Congreso y especialmente a Fuerza Popular, que finalmente en la tercera votación salió adelante. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de esa victoria, que es una victoria de la sociedad peruana y que va a beneficiar a los cooperativistas, a las cooperativas sanas y serias que se van a fortalecer, ¿no es cierto? Y va a impedir que sigan siendo utilizadas como hasta ahora, muchas de ellas, no todas, ¿no es cierto?, como instrumento para el lavado de activos que alienta el crimen organizado y la violencia en el Perú. Y nos permitirá estar mejor en términos de nuestros compromisos internacionales, especialmente de cara a nuestro desafío de acceder a la OCDE. De acceder a la OCDE. El minuto adicional para el congresista Torres y cambiamos de tema. ¿Por qué? Sí, yo quiero conversar mucho de cooperativas. A ver, me dice que él tiene entendido que todo lo hizo la SBS y la FENACREP. Yo estoy seguro de que está diciendo la verdad, porque estoy seguro de que no estuvo involucrado en este tema en lo absoluto. No sabe que este grupo de trabajo se instaló desde septiembre del 2016 y que, más bien, el acercamiento entre la SBS y la FENACREP pudo hacerlo este grupo de trabajo. Como tampoco sabe, perdón, yo lo he respetado, El diálogo entre la SBS como también, y la FENACREP fue... Mamitas, Sí, yo encantado de la vida si las le reglas corresponde, sí. las mantenemos. Yo encantado también de que sepa de que no solamente fue la SBS y la FENACREP, y que si hubiera participado se hubiera dado cuenta que también estaba la Confenacop, aunque no sé exactamente si sabe qué cosa es la Confenacop, y también la Junta Nacional del Café, y que también hicimos una capacitación en la Universidad del PA de Piura para poder socializar este tema. Y me da muchísima pena que suceda lo que justo te dije hace unos días. Cuando faltan argumentos técnicos, ¿sabes qué aparece? Golpes bajos, como decir, claro, hay un conflicto de interés. Yo, permítame, congresista Acosta, le voy a decir tres cosas. Primero, yo no soy socio de mi estudio desde que asumí el cargo como congresista. Segundo, que ni usted ni nadie descubrió que yo tenía una relación con el tema de cooperativas, porque si hubiera asistido a las sesiones, se hubiera dado cuenta que yo desde el primer minuto dije, en este tema cooperativo, por si acaso, tengo un hermano, tengo un tío, que son especialistas en la materia y que están constantemente involucrados en el tema. Y lo siguiente, que sería sumamente interesante saber es, si usted me dice que yo no puedo legislar en temas que conozco, me imagino que usted no ha presentado ningún proyecto de ley en temas de seguridad, ¿no? Porque sería también un conflicto de interés, porque entiendo que el señor ha tenido una capacidad. Y la verdad es que yo no tengo ningún problema, porque si lo ha hecho, enhorabuena, es su experiencia, es su capacidad. Por último, y solamente para responder el golpe bajo, por si acaso, el estudio de abogados de 50 años que fundó mi padre, no solamente tiene a cooperativas como clientes. ¿Sabe cuánto representa para ese estudio las cooperativas en sus ingresos? Ni siquiera el 5%. ¿Sabe a quién también tiene? A bancos, que son exactamente los que están en el polo opuesto. Tiempo cumplido. Vamos a darles un minuto más para poder hacer la dúplica, congresista Acosta. Sí, no, yo creo que, digamos, el conflicto de interés es evidente porque él ha renunciado en efecto al estudio, pero ha sido él asesor de cooperativas. Llega al Congreso, ya no es más parte del estudio, pero pasa a trabajar en un tema que tiene que ver con las cooperativas con las cuales no ha tenido, digamos, una relación académica, intelectual, sino comercial. Es decir, ha trabajado de asesor de cooperativas, su familia sigue trabajando de asesor de cooperativas, su tío está sentado en la mesa en representación de la FENACRE con la SBS negociando, digamos, el proyecto de ley que finalmente salió. A mí me parece que hay un conflicto de interés. Yo probablemente me hubiera abstenido de participar, pero él tiene todo derecho a hacerlo o no, si le parece. Digamos, eso es lo que tendría que decir sobre el conflicto de interés mencionado. Comentario adicional para terminar ahora sí. Sí, ser asesor de cooperativas no me limita en lo absoluto y el reglamento lo dice y usted lo sabe. Y además, no solamente tengo la suerte de poder ser especialista en cooperativas, soy especialista en tributación, en MIPES, y por lo tanto es transversal a todas las actividades y a todas las áreas. No solamente he asesorado, también soy catedrático en la materia. Y por cierto, lo que yo he estado señalando es que a mí no me gusta el golpe bajo cuando no tienen un argumento técnico. Es como si yo dijera, por ejemplo, que ayer cuando hemos discutido el tema de la lucha contra el narcotráfico, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir... Ahí está tocando otro tema. Sí, no, vamos a llegar al mismo tema. Lucha contra el narcotráfico, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, y el congresista Acosta se opuso, que yo volteara y le dijera, ustedes están defendiendo el narcotráfico, no quieren que entre las fuerzas militares.
creo que estaríamos en una situación bien parecida. Yo creo que hemos agotado el Entonces, tema cooperativas, el tiempo creo ya que venció. ese tipo de argumentos deberían ser dejados Pero de lado para lo que ha poder sucedido, rescatar que hay una unanimidad en una decisión. Era una decisión. Y enhorabuena Después de por eso, yo 14 creo que el años. país está contento con el resultado de esto, pero también es cierto que una oportunidad como esta de tener en el estudio a dos congresistas que tienen posiciones encontradas, no en uno, sino en varios temas, es una oportunidad dorada. Y hacerlo así, de manera alturada y con una discusión serena y civilizada. En ese sentido, el congresista Gino Costa, usted llega al Congreso de la mano de Peruanos por el Cambio. Hoy está no agrupado porque tuvo una diferencia con el gobierno del presidente Kuczynski por el tema del indulto. El congresista Torres llega con Fuerza Popular, que es el partido que obtiene el triunfo en el Parlamento. Gana indudablemente una mayoría y tiene un poder, un peso específico en las decisiones del Congreso. A partir de ahí, de lo que hemos visto de los resultados electorales, siempre hemos tenido las posiciones que ustedes representan en choque. Y eso es innegable, ese es un diagnóstico que venimos haciendo desde que empezó, desde que acabó el proceso electoral. El tema, por ejemplo, de la seguridad del Parlamento, de Walter Gibaja, jefe de seguridad, activista, creo que tenemos la cuenta que él desactivó en Twitter, pero creo que tenemos todavía el encabezado para que ustedes vean cómo se presentaba el señor Gibaja. A ver si lo tiene Switcher, por favor. Esta es la cuenta de Walter Gibaja, fujimorista, anticomunista y alérgico al caviar. Y hay una fotografía de Keiko Fujimori detrás. También ha sido un cuestionamiento al Parlamento de la República. Por un lado, el fujimorismo dice que aquí no hay nada de malo, pero las otras bancadas, en este caso representadas por usted, han solicitado que el señor Gibaja salga inmediatamente del puesto que ocupa. Ahora sí, ustedes dirán, ¿quién empieza? Yo te mencioné el otro día ya cuál era mi reflexión, Mari. Por favor. La repito nuevamente. Yo entiendo que se está haciendo un análisis del caso, que es la mesa directiva la que tiene que tomar las decisiones al respecto, que para eso, pues evidentemente, tendrán que evaluar en qué momento ha emitido estas opiniones, si es que era funcionario o no era funcionario en ese momento, y tomar las medidas que correspondan. Es un tema netamente administrativo. Tú me preguntaste en ese momento y me dijiste, oye, pero compartes estas ideas. Bueno, la frase es, claro, yo tengo un estilo de expresarme de una manera totalmente distinta. Porque había publicado, claro, hablamos de los sí, tweets agresivos que había publicado este señor, además creo que en un tono mucho más alto que el que publicó el congresista Costa respecto al tema de las cooperativas, cuando hablaba de periodistas. Y aquí lo que se cuestionaba es justamente la gestión del señor Luis Galarreta en la presidencia del Consejo de Ministros, perdón, en el Congreso de la República, que usted dijo pasará a la historia como una persona que se ha inmolado por la democracia. Es correcto, ¿usted está satisfecho con esa gestión? Con la gestión... Me quedé pensando si es que la palabra era inmolado lo que te había dicho, pero en sí, general, que yo estaba orgulloso, que pasaba la historia porque había sido él, digamos, una pieza fundamental para la transición democrática. Sí, por supuesto. El balance del trabajo. Que yo estaba orgulloso de mi presidente del el Congreso. balance del trabajo de Fuerza Popular en el Parlamento lo defiende entonces. Por supuesto. Y no hay autocrítica. No, sí, siempre va a haber autocrítica. O sea, a ver, claro, y de hecho... te vas a molestar porque voy a jalar un poquito el tema, pero claro, a veces me dicen, oye, ¿por qué se demoraron 1 año y medio en sacar el tema de cooperativas? Lo que pasa es que hay quienes, como nosotros, hemos estado ocupados, ¿eh? Hemos estado ocupados con el tema de la delegación de facultades, que nos dijeron que no le íbamos a dar y la dimos. Estuvimos ocupados en el control de los decretos legislativos que nunca en la historia se hizo y por primera vez se ha hecho. Estuvimos ocupados en la reforma constitucional para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Estuvimos ocupados para dar la ley de reconstrucción en menos de 24 horas. Estuvimos ocupados para reactivar la actividad de construcción a través del reemplazo del decreto de urgencia 003. Hay quienes estamos ocupados y por lo tanto nos demoramos un poquito, no 12 años, no 12 años, solamente 1 año y medio, y perfeccionando una norma que si salía como algunos hubiesen querido, simplemente hubiera sido observado por el Ejecutivo porque habían errores. Y gracias a Dios que tengo dentro de mi bancada a una Úrsula Letona. ¿Qué errores? Gracias a Dios que tengo a una Úrsula Letona en mi bancada y me gustaría tener 100 Úrsulas Letona en mi bancada porque ella es sumamente técnica y precisa y puede observar que, por ejemplo, había errores que habíamos incurrido en esa comisión en la que pudo asistir, pero claro, no votó ni tampoco aportó algo al respecto, pero en la que confundíamos cuál era la función de la superintendencia adjunta con la superintendencia, la SBS en general. Entonces hubo algo
que aclarar. 25 puntos, por cierto. No 29. solamente 20, Pero ese 29 fue el puntos. Ahí resultado está. de los cambios 29. que ustedes introdujeron, porque ustedes, donde decía Tiempo, SBS, congresista. quería que diga superintendencia adjunta. O sea que hubo que corregir los errores, resultado del aporte de los especialistas en cooperativismo y en derecho constitucional. Pero déjame varias cosas. Sí. Yo creo que primero me solidarizo con los periodistas, especialmente las mujeres afectadas por los ataques inaceptables del jefe de seguridad del Congreso. Y segundo, yo he pedido, y lo reitero ahora, la destitución inmediata Así de es, ese por señor. eso les tocaba el tema, porque y yo las creo que es bancadas, lamentable por que eso le decía, usted representa al resto de yo bancadas. creo que es en esta lamentable mesa. que esa destitución todavía no haya ocurrido y está sobre los hombros de Lucho Galarreta, que espero que actúe pronto, porque de lo contrario va a ser un pasivo más. No puede ser que gente que está al servicio, ¿no es cierto?, del Estado, recibiendo un sueldo público, se dedique por las redes a denigrar de esa manera a periodistas independientes. ¿Cuál es la respuesta del congresista Torres respecto a ese tema? Nuevamente, que seguramente la mesa directiva, que no solamente está conformada por Luis Galarreta, sino también por otros congresistas de otras bancadas, Pero la deben opinión analizar personal y que hace tomar. usted del juicio sobre la manera de actuar del señor Nuevamente, lo que te dije la vez pasada, tienes que analizar tiempos, momentos, hay un derecho de libre expresión. Yo no voy definitivamente a avalar agravios, no lo he hecho, y además que tampoco es mi estilo. Entonces, no me gustan los agravios, es como nuevamente decirle a Gino Costa, oye, usted es narcotraficante, y me pregunten por qué, porque ha votado en contra de que los militares vayan a atacar a los narcotraficantes, entonces estaría mal. Entonces, Correcto. evidentemente no vamos a hacer Sí, eso. A ver, si me sí, permite, sí, yo les doy quiero- un minuto a cada Yo uno quiero explicar el adicional voto para- sí, de por ayer favor, en relación sí. con eso. Yo no estoy de acuerdo en darle más atribuciones a los militares que están más de 10 años en el Brain y no han podido todavía acabar con Sendero. Yo creo que lo que tenemos que hacer, porque si le damos esas atribuciones, como de hecho se requiere más presupuesto para capacitarlos, porque no es su función, tienen que ser capacitados y tiene que dárseles más dinero. Y el presupuesto es bastante elevado. Yo soy de la idea de que lo que tenemos que hacer es darle más poder y más autoridad a la policía en el Brain, porque el tema del narcotráfico y de Sendero es un asunto especialmente de la policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Correcto. El Entonces no énfasis es que en la esté en policía, contra claro. de luchar contra el narcotráfico, por el contrario hemos dicho que era importante lo de las cooperativas precisamente para luchar contra el narcotráfico y contra el sendero que se alimenta del narcotráfico en el Brain. Pero creo que la estrategia tiene que ser reformulada para darle un mayor peso a la policía, como el que tuvo en el Guayaga, que fue exitoso y nos permitió el 2012, temprano el 2012, acabar con lo que quedaba de sendero en el Guayaga. Tenemos que seguir la misma estrategia en el Brain y no darle tanto peso a la parte militar, sino fortalecer más bien La parte de el investigación. componente policial. Investigación. A ver, tengo un tema más. No, me faltan A ver, le toca, ¿verdad? Sí, tiene un minuto. Qué curioso, porque lo escucho al congresista Costa y entiendo que su problema en la votación de ayer es en el cómo. O sea, está de acuerdo en que hay que luchar contra el narcotráfico, pero el problema es en el cómo. Qué curioso. Algo muy parecido pasó en el tema de supervisión de cooperativas. Estábamos de acuerdo en la supervisión, pero nuestro problema era el cómo. Entonces tenemos que entender que no todos pensamos igual. Y ojalá que algún día el congresista tenga la suerte de lograr una norma por unanimidad. Eso yo creo que es la mejor respuesta que puede si me existir. permites, Y si me solamente para permites, terminar. con la única solamente diferencia- para terminar. Y la verdad es que, claro, si me dicen por qué nosotros sí apoyamos de que los militares, que esos 10.000 militares que están en el Brain puedan atender esta necesidad, es porque yo tengo confianza en un héroe nacional como Marco Miyashiro. Yo creo que él tiene mucha más autoridad como para poder definir qué es lo que necesitamos para poder acabar con esa lacra, ¿no? Pero él Con representa la a única policía, diferencia ¿no? que en el caso, Exacto, con mayor en el razón. caso de esta ley que acabamos de aprobar, contra la opinión del Ministerio de Defensa, contra la opinión del Ministerio del Interior, contra la opinión del Ministerio de Justicia, contra la opinión del Ministerio de Economía y contra la opinión de los militares. La Comandancia General del Ejército no está de acuerdo, por escrito. Y cada vez que ha ido a Defensa y a Inteligencia, los altos mandos militares y policiales que están a cargo del BRAE no están de acuerdo con darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas en la lucha contra las drogas, sino fortalecer el componente policial. Último tema para ambos, un minuto para cada uno. La ley Mulder, famosa. Sí. La ley Mulder es una ley de venganza, es la ley de la venganza de Lucho Galarreta en contra de los medios de comunicación. Es una barbaridad porque ata de manos a los tres niveles de gobierno, pero sobre todo al gobierno nacional, en su comunicación con la ciudadanía. Imagínate cómo vamos a hacer campañas contra la anemia, campañas contra la desnutrición, contra el friaje y las heladas, campañas para
enfrentar los problemas de violencia contra Pero la iba mujer. para pedir una Entonces, mirada por detrás el derecho de información la motivación que entonces, produce la ley. no se sostiene. La única explicación es la que nos ha dado Lucho Galarrete, es decir, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y esto se está haciendo, ¿no es cierto?, en respuesta a una prensa que consideran que no es la prensa que le gustaría tener a los fujimoristas. Entonces vamos a quitarle una fuente de ingresos importante, con lo cual perjudicas a las poblaciones más pobres, que son las que necesitan los programas del Estado y la comunicación a través de los medios de comunicación para acceder a esos programas del Estado más, que no tienen acceso a Internet y que no tienen acceso, por supuesto, a Canal 7 y Radio Nacional. O sea que, y al mismo tiempo perjudicas a medios de comunicación, no los más grandes, los más pequeños, que trabajan en provincias, ¿no es cierto?, directamente vinculados a la gente que depende mucho más de esas pautas publicitarias estatales. Correcto. La respuesta... Yo ayer quedé convencido. terminamos. ¿Te acuerdas que te dije que iba a esperar el debate, analizarlo y todo Sí, lo demás? porque además en el programa dijo, no estoy seguro de que esa sea la mejor solución. Junto con otras varias argumentaciones que te Sí. diga, pero bueno. Pero recuerdo pude que escuchar- había una duda, no había tomado una decisión. Pude escuchar el debate en el Pleno y quedé totalmente convencido. ¿Saben qué? Nosotros no estamos creando una ley. La ley existía. ¿Cuál es el problema? Que nunca se cumplió. Nosotros, ¿sabes cómo hubiera podido evitarse una norma como esta? Si es que el Ejecutivo, por cierto, el Ejecutivo al que el congresista Gino Costa formaba parte hasta hace no mucho, hubiera reglamentado esa ley, pero que no la quisieron reglamentar. Si es que el Ejecutivo, No necesita reglamento, ¿no? perdón, la ley decía que se tenía que reglamentar, Sí, si eso no pero- lo dice, en fin. Pero es suficientemente clara, digamos, y se ha aplicado. Sí, tan Se ha venido clara, aplicando. pero tan clara puede ser la ley de que si es que hubiera continuado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hubiera batido el récord que tenía Humala en el gasto por publicidad a los medios de prensa. Sí, quedé convencido... ¿Usted cree que como está la ley es Estoy terminando de darte mis razones. Sí. Sí, estoy convencido de que la Constitución en ningún momento me dice que el Estado tiene la obligación de contratar a los medios de comunicación. Sí, estoy convencido de que al día se gasta más de 1 millón de soles en publicidad. Sí, estoy convencido de haber escuchado al presidente de la República decir que tenía que celebrar un convenio con Canal 7 para que el Mundial llegara a donde las otros señales no llega. Sí, Mávila, terminé total y absolutamente convencido. correcto? ¿Punto final? Bueno, ¿Algo no sé, más? ahí Sí. termina porque ha dicho Miguel que están muy ocupados, pero han estado ocupados en petardear el Estado de Derecho, 15 segundos, principalmente, ¿no es comentarios cierto? finales, Ocupados en leyes populistas, ocupados en proteger a sus amigos y perseguir a sus enemigos, y ocupados en desproteger a las mujeres maltratadas del Perú. Yo creo que el récord de estos 2 años no son buenos. Ojalá que podamos revertirlo, parece difícil, pero tendremos que seguir peleando por la democracia y la dignidad y el progreso de este país. Si me Gracias. permites, ya Comentarios lo último. finales, sí. Sí, hemos estado ocupados en trabajar. Cuando hablamos de una ley de reconstrucción, sí, eso es trabajar. Cuando hablamos de delegación de facultades, sí, eso es trabajar. Cuando hablamos y descubrimos de que los consorciados estaban involucrados y que teníamos que reformar el decreto de urgencia 003, sí, estábamos ocupados. Y la verdad es que este piurito de obstruccionistas y lo demás, mira, me causa mucha gracia, porque yo ya descubrí, después de este año y medio que tengo de congresista, que los mayores obstruccionistas no son quienes tienen argumentos técnicos para poder debatir. Los mayores obstruccionistas son aquellos que les encanta el discurso, pero no levantan ni un solo dedo al momento de trabajar. Correcto. Les agradezco a ambos su presencia. A ti, Creo que Mávila. hemos cumplido Gracias, con las Mávila. reglas. ¿Están satisfechos ambos con el tiempo otorgado para tocar los temas? Sí, sí. Muy bien. Gracias, Entonces, por cumplido supuesto. con eso, hacemos una pausa y continuamos en el programa. 2018.